Estamos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Valle del Cauca, Colombia. A continuación vamos a hacer una prueba que se llama narcotest. Que si al momento de que esto figura aquí es positivo para base de coca, para clorhidrato. Este ciudadano británico quería dejar el país y llevaba 5.000 millones de pesos en droga. Actuaba de una manera extraña y por eso las autoridades se acercaron a él con el can Máximo, un perro antinarcóticos que se encargó de dejar al descubierto a este viajero. Se trataba de un inglés que viajaba hacia Londres y posteriormente hacia su país. Otra prueba con otro paquete. De otra bolsa. Con 23 kilogramos de cocaína. De acuerdo con el coronel de la policía, 16 paquetes tenían toda esa droga dentro de su equipaje. Es uno de los mayores cargamentos de cocaína incautados en el año. Ahora estamos en el aeropuerto de Palmira, donde vemos a dos sujetos que ingresan caminando tranquilamente. Esto queda reflejado en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Uno de los sujetos lleva una valija que será despachada y el otro un bolso de mano que será quien luego haga el viaje. Todo aparenta transcurrir con tranquilidad. El sujeto saluda a su amigo y se mete directamente en el sector de embarque. Un policía le pide su documentación y luego pasa a realizar los trámites de la aduana. Él quería dejar su país, pero claro, en la bodega siempre están los perros detectores y un can se acercó a la maleta que había despachado. Es por eso que decidieron averiguar de quién se trataba esa maleta para luego proceder a revisarla. El hombre fue escoltado hasta un sector del aeropuerto donde se procedió a su revisación y ahí se comenzó la tranquilidad. En su interior llevaba 8 kilogramos de droga que estaban repartidos entre las dos maletas, no solo en la que despachaba en la bodega, sino en la que llevaba consigo dentro del avión. Esta persona puede pasar más de 6 años de cárcel. Ahora estamos en Cartagena, en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Aquí vemos a un ciudadano alemán que pretendía abordar un vuelo hacia Ámsterdam, pero lo hacía portando 3 kilogramos con 46 de cocaína. Podemos observar que desde el doble fondo de esta maleta se extrae un polvo blanquecino. Al revisar la maleta, la policía descubre un doble fondo y en ella el cargamento. Caballero, vamos a realizar el narcotest. El resultado es azul celeste, positivo para cocaína. A partir de este momento usted queda detenido. Ahora, este alemán quedará preso en la cárcel colombiana, donde puede afrontar una pena de hasta 6 años de prisión. Ahora estamos viendo a otra alemana en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Una mujer es capturada en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El perro Luther verificó los equipajes de los pasajeros y muestra una señal pasiva sobre indicios de narcóticos en una maleta. Para clorhidrato de cocaína. ¿Listo? The result is blue. I see it. It's I positive. see it, yes, I see it. Positive. You have to know why the capture. Yeah, but I don't Tráfico, know. fabricación y o porte de estupefacientes. Al realizar la verificación, se trata de un doble fondo dentro de una maleta, donde se observan 3 paquetes que en su interior contienen una sustancia de olor penetrante y con características similares a las del clorhidrato de cocaína, de peso bruto de más de 2 kilogramos. Se realiza el narcotest y arroja un resultado azul celeste, positivo para cocaína. Esta alemana no podrá regresar a su país, donde quería realizar el contrabando internacional. Permanecerá detenida en Colombia. Ahora viajamos hacia Nigeria,
donde en el aeropuerto internacional Abuya, un hombre de 38 años llamado OKS fue arrestado por los agentes de la Agencia Nacional de Control de Drogas. This is what we discovered in your bag. So you're going to count it, one after the other. So you are going to start with the first one. You loud. Tenía unos 350 envoltorios de cocaína en su equipaje. El sospechoso residía en Mali y durante el control de entrada de pasajeros en el aeropuerto fue perfilado. La droga pesaba casi 8 kilogramos y estaba oculta en 8 paquetes que estaban guardados en distintas partes de su equipaje. El hombre dijo que necesitaba dinero para cuidar a los 4 hijos de su difunto hermano mayor. Es así que cuenta que un amigo residente en Brasil lo ayudaría con algo de dinero, pero a cambio le pidió que lleve esa maleta. Ahora, este hombre quedará preso y no podrá cuidar de sus sobrinos. Ahora estamos en Chile, Aeropuerto Arturo Melino Benítez. Esto ocurrió cuando un hombre británico ingresó al país y fue gracias a la selección de la maleta que ese hombre ocupaba y a los funcionarios de la aduana que lo perfilaron. La persona presentaba una actitud sospechosa y una vez que se sometió a los exámenes correspondientes, se llevaron esta sorpresa. En el escáner se veía una figura bastante extraña, lo cual llama la atención de los miembros de la aduana. Esa maleta tenía su fondo ya establecido, pero por debajo tenía un segundo compartimento donde mantenía la droga oculta. Se trataban de 5 kilogramos de metanfetamina, lo cual quería ingresar a Chile. Este británico viajaba desde Cancún, México, y quería ingresar con esa droga a Chile, donde tiene un gran mercado de consumo. Posteriormente, se alojarían una noche en un hotel en el centro de la capital para luego abordar un vuelo que debía trasladarlo hasta Australia. Se trataba de una mula que quedará preso en Chile, ya que no pudo completar su viaje. Vemos a 2 chicas, son canadienses, que tenían un sugar daddy que les compró un crucero de $16,000 para recorrer el mundo. Pero cuando llegaron a Australia, se encontraron con que podían enfrentar una pena a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque tenían 95 kilos de droga, que fue descubierto cuando la policía del aeropuerto de Sydney ingresó al crucero Princess of the Sea. Son Melina Roberge, de 23 años, e Isabel Legacé, de 28. Y también el que pagaba todo aparentemente era André Tamín, un hombre de 63 años, que según dice la policía podría enfrentar cadena perpetua. Primero, era todo placer, un gran crucero súper divertido, y está todo registrado en Instagram. Las fotos las muestran en bikinis, bebiendo agua de coco, arrodilladas en una playa de Tahití, conduciendo buggies en Perú, poniéndose un tatuaje e incluso usando un collar con motivo de plantas de marihuana. No queda claro cuándo las mujeres abordaron el barco, pero las más recientes fotos en Instagram fueron publicadas durante la última semana antes del arresto en Tahití. Las mujeres parecen haber viajado a Bermudas, a Chile, a Ecuador, a Colombia, según las publicaciones. Fue allí cuando llegaron al puerto de Australia y se encontraron con esta sorpresa, el cargamento más importante que secuestró la policía. Así comenzaba la pesadilla de estas mujeres. Querían disfrutar un viaje para sacarse selfies y subirlas a Instagram, pero apenas llegaron al puerto de Sydney, la policía de seguridad los detectó como sospechosos. Estaban en medio de una investigación. Entraron a su cuarto y comenzaron a revisar las maletas. La cara de las mujeres no se podía disimular. La droga apareció apenas abrieron la primera de las valijas. Fue en total 95 kilos de cocaína, que estaban envueltos en plástico, y como vemos,
asegurados en 4 maletas. En el camarote de Roberts y Legas hallaron 29 kilos de cocaína y otros 23 kilos totalmente puros. La joven entró en una crisis de nervios. Dijo: cuando me esposaron me volví histérica y ni siquiera podía respirar. Las 2 traficantes fueron acusadas de importar conjuntamente una cantidad comercial de droga e intentar pasarla por el control de la frontera. Y finalmente, después de un tiempo en la prisión, llegó el juicio. Je n'accepte pas le témoignage de l'accusée à l'effet qu'elle n'avait pas le choix. Son rôle était central et essentiel. Melina fue condenada a 8 años de prisión, de los cuales tendrá que pasar por lo menos 4 y medio tras las rejas. Finalmente, cuando salió, se transformó en una influencer y hasta editó su libro Sin Filtro, donde cuenta su experiencia como traficante. Seguimos con este especial de Australia. Esta azafata que estamos viendo tenía heroína en su entrepierna y en toda su ropa interior. Es de Malasia y fue encontrada en el aeropuerto contrabandeando estos paquetes. La justicia cree que esta mujer trasladó los paquetes por más de 1 año y medio y allí fue descubierta con la droga en su ropa interior. Tenía paquetes de droga en el sostén y en el calzón. Los quería introducir a Australia, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Fue descubierta en Melbourne a principios de 2020, cuando los agentes fronterizos la seleccionaron para una búsqueda, y allí la descubrieron. Se declaró culpable luego de ser detenida, y el juez dice que transportó 8 paquetes de heroína entre 2018 y 2020. En total, cada paquete era de 1 kilo, y por esto tenía una ganancia de cerca de $1.700 por cada uno. Según dijo la justicia, la mujer fue motivada por la condición de su hija, que tenía un malestar crónico, lo que le significó diversas operaciones. Por eso, la azafata quería obtener mayores ganancias. La mujer pasará 10 años tras las rejas. Aeropuerto Kennedy. 2 mujeres también intentaron hacer algo de dinero rápido con cocaína cuando la intentaron contrabandear. Esto fue en 2012. Las piezas de cabello estaban erizadas cuidadosamente, un peinado que parecía inofensivo, incluso encantador, pero que contenía este elemento prohibido en su interior. Los funcionarios informaron que el camuflaje del cabello artificial era bueno y que la cocaína también estaba bien empaquetada, y que las mujeres se delataron al empezar a actuar nerviosas cuando llegaron al aeropuerto Kennedy, hasta tal punto que en el control de aduanas comenzaron a temblar, y obviamente los oficiales las registraron con mucho más entusiasmo, buscando en cada parte de su cuerpo, y ahí notaron que sus cabezas estaban anormalmente preparadas y que tenían protuberancias en lugares que no correspondían. Obviamente terminaron arrancándole las pelucas y ahí revelaron la verdad. Este contrabandista es sudafricano. No solo son los latinos que se lanzan al tráfico de drogas tratando de aumentar su valor en Europa, sino también los africanos. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, las autoridades aeroportuarias atraparon a una señora de buen aspecto que intentaba realizar este truco de cabello. La joven de 23 años había llegado en un vuelo de Qatar Airways desde el sur del continente y tenía unas enormes rastas que ocultan esta mercancía malvada. Si te preguntás qué pasó, la policía notó la sustancia simplemente en su cabello y eso los inspiró para que se quiten las rastas y terminaron descubriendo 3,5 libras de cocaína dentro de esas rastas. Obviamente el valor era muy alto. A dicha señora le prometieron un pago de $1.900 si completaba la entrega, lo cual era bastante dinero para ella, pero que nunca cobrará, ya que está tras las rejas. Ya hemos visto a una señora que se sometía a un examen muy serio y a la extracción de drogas ilegales que tenía incrustadas en su cabello. Ahora, la señora superó las primeras búsquedas, no encontraron nada y ya estaba sentada en el avión. Incluso parecía que iba a tomar una siesta. Se muestra en el video los oficiales quitando tubos de lo que parece ser cocaína mientras la mujer esconde su rostro, avergonzada. El valor estimado de estas drogas
fue de unos $10.000. El video fue tendencia durante meses en Twitter y en las redes. Sin mostrar piedad, los comentarios fueron desagradables, algunas respuestas divertidas. Esto en las redes, así que si quieres comentar el video, bienvenido. Su vida solo empeoró a partir de este momento. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Las autoridades quedaron boquiabiertas cuando descubrieron este ocultamiento de drogas muy sutil, pero con gran esfuerzo que realizó una dama que tenía aspecto inocente. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿tu nombre? Por favor, repítelo ante cámara con el Echeverri Valencia, 1-130-652-419. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro de pronto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Vamos a el procedimiento de nosotros, tranquila. Bueno, voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Tenía un peinado llamativo y casi se logra salir con la suya, salvo por los escáneres del aeropuerto. Según los informes policiales, cuando pasó por los escáneres, mostró y se vio que tenía objetos extraños que estaban incrustados en su enorme peinado. Obviamente, los oficiales no la podían dejar ir sin hacerle un control. La examinaron y la verdad finalmente salió a la luz cuando los oficiales del aeropuerto descubrieron un pequeño frasco que estaba escondido dentro del peinado tipo medusa. Doña Yolanda, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar, bueno. El contenido, por supuesto, era cocaína. La evidencia del crimen estaba frente a ella, pero esto era solamente el principio. Proceder a verificar, bueno. Porque los oficiales encontraron muchos más tubos de cocaína cuidadosamente empaquetados, como una corbata que era modificada para ponerla en la cabeza. Sin embargo, la parte más llamativa de este incidente es que era un trabajo de 2 hombres, como se ve que después que llegaron los informes se descubrió a otra mujer. Se ve, doña Yolanda, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. Cómplice que trató de realizar el mismo truco en otro aeropuerto el mismo día y que también se dirigía a España. Por supuesto, también fue descubierta y se recuperaron alrededor de 2 kilos de cocaína. Doña Yolanda, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de tu cabello, la prueba. Eso es un pañito de narcotex. Si ella le arroja azul celeste, es positivo a sustancia estupefaciente. El contrabando puede ser una forma rápida de ganar dinero, pero sin duda no conviene a nadie, ya que la mayoría de esta gente termina tras las rejas. Todos arruinan su vida. Estos peinados sospechosos sin duda pusieron en alerta a los funcionarios de aduanas de Chennai en la India. El oficial de fronteras de este país asiático detectó a 2 hombres que bajo sus pelucas tenían un tráfico. Pero en este caso, a diferencia de muchos de los de este video, no se trataba de droga, sino encontraron 698 gramos de oro e incluso una gran cantidad de dinero dentro de paquetes negros. También hallaron gramos del metal precioso en los calcetines e incluso en sus partes íntimas. Los nombres se los debo ya que son muy difíciles de pronunciar, pero son ciudadanos que llegaran al aeropuerto de la India provenientes de Dubái. Los responsables de la autoridad afirman que el valor de los secuestrados son casi $400.000. Esto ocurrió en marzo de 2024. No se trata de un hecho aislado. De hecho, antes de estas 2 detenciones se produjeron otras 6 en las que se incautaron casi 5,5 kilogramos de este material precioso, que es muy contrabandeado por la gente. Este hombre sin duda se eligió una manera muy tonta, porque apenas llegó a Barcelona la policía se divirtió muchísimo, incluso lo ridiculizaron cuando atraparon a esta persona que llevaba medio kilo de cocaína con una peluca barata en la cabeza.
Lo impactante no solo es que este hombre intentó contrabandear drogas con una película, sino fue la cantidad de drogas que intentó contrabandear, ya que era muchísimo, hablamos de medio kilo, y la peluca se veía bastante ridícula. Fue un tonto intento que lo terminó llevando a la cárcel. Lo que lo delató fue su lenguaje corporal. Según los informes, el hombre actuaba muy nervioso desde el momento en el que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona. Venía en un vuelo desde Bogotá. La peluca inusual fue solo otro motivo de sospecha para las autoridades, por lo que se puede decir que su destino ya estaba fijado desde el momento en el que puso un pie en el aeropuerto. Una mujer de Colombia pensó que podía engañar a los oficiales en el Aeropuerto Internacional Tucumán en Panamá con una peluca de camuflaje. Cosió cuidadosamente 60 cilindros negros dentro del cabello y luego lo cubrió todo con un tejido. Pero sin embargo, esta tapadera se descubrió cuando las autoridades de Panamá la vieron. El peinado no era del todo uniforme, era bastante desparejo, desprolijo y despertaba mucha curiosidad de las autoridades. Así que la policía realizó un escaneo de su cabello y luego procedieron a cortar el tejido. Entonces encontraron este tesoro, que eran 68 paquetes de cocaína que estaban cuidadosamente cosidas en el cabello. Seguramente fue un trabajo minucioso y los oficiales lo consiguieron descubrir en segundo. Luego quitaron cuidadosamente estos cilindros uno por uno mientras la mujer esperaba su destino. Esta persona llevó las cosas al extremo cuando decidió realizar el mayor alijo de cocaína. El incidente tuvo lugar en Mumbai y la mujer en cuestión era de Uganda, en África. Lo raro de esta historia es que lo que delató a esta dama no fue el vestido ni el peinado. De hecho, estaba perfectamente vestida, muy prolija, tenía un peinado fantástico, o al menos era lo que parecía. Un oficial de inteligencia contó que llevaba casi 1 kilogramo de droga. 850.000 libras es su valor. También lo tenía en su peluca y en su sostén. La policía detuvo rápidamente a la señora, le diseccionó el cabello para mostrar la mercancía ilegal. El vergonzoso proceso se llevó a cabo con rapidez y con la precisión de un cirujano, mientras el culpable yacía irremediablemente en manos de la policía. Al menos aprendió la lección de la manera más difícil, ya que pasará varios años tras las rejas. Extensiones de cabello de cocaína. Son 2 mujeres portuguesas que mostraron su ingenio en el crimen cuando elaboraron cuidadosamente esta que pensaban que sería una manera perfecta de contrabandear. En lugar de esconderlos simplemente debajo de la peluca, lo incorporaron en el peinado. Se ve que las 2 mujeres usaron este poder de la cocaína para hacer peinados elaborados. Había literalmente trenzas de coca. Armados sus extraños peinados, tomaron 2 vuelos separados, ambos desde Brasil y ambos se dirigían hacia Madrid, España. Y ahí las cosas dieron un giro porque los escáneres obviamente descubrieron la coca después de su llegada al aeropuerto de Barajas. Ahí las autoridades se abalanzaron sobre esos pelos falsos, los separaron para revelar el contrabando que estaba escondido dentro de ellos. Cada mujer tenía más de 1 kilo cada una. Y la coca estaba empaquetada de forma segura en mini bolsas que estaban perfectamente entrelazadas con los pelos. Realmente se tomaron mucho esfuerzo para preparar este disfraz, pero fue descubierto muy rápida. Este caso es del 16 de abril de 2024. Ayúdenme a contar hasta 4. Estamos en el aeropuerto de Melbourne. Allí llegaron desde Estados Unidos estas 4 personas. Un ciudadano estadounidense de 55 y otras 3 mujeres de 22, 24 y de 35 años que acá ya vemos que las están arrestando. Y tienen unos lindos peinados, pero en este caso no es como el video de las pelucas que tenemos en nuestro canal, ya que las pelucas no tienen nada que ver. Según la Fuerza Fronteriza Australiana, se interceptó a estos correos de drogas luego de recibir información de investigaciones de los Estados Unidos, porque una 4ª mujer fue arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles antes de subir al vuelo. Se cree que la mujer llevaba 10 kilogramos de cocaína y que trabajaban todos juntos, y es por eso que estas personas fueron detenidas.
El ciudadano estadounidense de 55 llegó a bordo de un vuelo separado a Melbourne desde Los Ángeles el 12 de abril, antes que la policía lo localizara y lo arrestara ayer en el aeropuerto. El intento de importación es de unos 30 kilogramos de cocaína, lo cual en la calle vale en cuanto casi 10 millones de dólares en Australia y unas 30.000 transacciones callejeras individuales y decenas de millones de dólares en daños a la comunidad australiana. Esto ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en Colombia, el tercer aeropuerto con volumen de carga en América Latina. La chica de 22 años hace la fila en inmigración para tomar su vuelo rumbo a Australia, con escala en Londres. Todo parecía normal, pero al llegar al filtro número 39, el oficial recibió una alerta que le indica que la joven había adquirido su pasaje solo un par de horas antes. Es allí donde Casey es llevada donde el supervisor que revisa su pasaporte. Ella dice no entender y pide un traductor en inglés, pero su nerviosismo la delata. Ahí la trasladan a la body cam, donde revisan si lleva droga en su cuerpo y al parecer no encuentran nada. Revisan su maleta y allí obtienen 18 paquetes con casi 6 kilogramos de droga. Luego es llevada a juicio, donde es sentenciada a 6 años de prisión. Prisión que sería efectiva en Colombia. Todo el proceso del juicio obtuvo gran repercusión en los medios de Australia, donde se cubrió el caso de una manera contundente. Casey estaba presa en el extranjero. Y allí, mientras tanto, transcurrió prácticamente los 6 años de su condena, pasando incluso la epidemia del COVID-19. Mientras tanto, en la prisión ella se casó con Tatiana, su novia que conoció tras las rejas. Hoy por hoy tiene su programa de fitness a través de internet y es la estrella de un reality show en Australia. Mira ahí, frena. ¿Qué es eso? Es un batidor, eso lo usaba mi abuela para preparar unas tortas. Lo cierto es que además de tener algunas tortillas ahí perdidas, había más de 26 kilos de metanfetamina. Era supuestamente un mochilero de los Estados Unidos que fue detenido al llegar al aeropuerto de Sydney en un vuelo de Estados Unidos. Ahora, la información primero dice 26 kilos y cuando vas avanzando en la información habla de 25 kilos, así que algo se perdió. Lo cierto es que el valor de todo esto podía ascender a unos 26 millones de dólares y que le podía llegar a más de 260.000 personas. Por suerte, fue detenido. Y esta es otra de las cosas que no hay que hacer en los aeropuertos. Estamos en el norte de Australia y esta mujer había perdido su vuelo, por lo que decidió ir directamente hacia la pista. Observen que esta es una grabación realizada por los pasajeros. Quiso frenar el avión y puso el aeropuerto en alerta. Finalmente, obviamente, la mujer fue detenida y su vuelo despegó, pero sin ella. Este hombre tuvo una aventura bastante incómoda porque intentó transportar más de 12 colibríes en su entrepierna. Sí, estaban pegados a su parte íntima en la parte de adentro de sus pantalones. Es un intento bastante incómodo, ya que estas aves, además de moverse mucho, son bastante parlanchinas y por eso las pobres aves fueron sedadas para evitar que hicieran ruido. Sin embargo, tuvieron que dejarles el pico abierto para que no se asfixiaran, y por eso comenzaron a picotear al hombre en la entrepierna, lo cual lo hizo moverse de una manera llamativa, tan llamativa que llamó la atención de las autoridades, y fue en ese momento que se le acercó la seguridad del aeropuerto. Después se lo registró y ahí fue cuando realizaron este descubrimiento sorprendente. El aeropuerto era el de Guyana Francesa y se reveló que las aves habían sido envueltas herméticamente y también estaban vendadas con cinta adhesiva para evitar que se movieran o que lo hicieran lo menos posible, e incluso para evitar que pudieran escapar. También habían sido colocadas en pequeñas bolsas que estaban cosidas en las partes internas de la ropa interior del hombre. Por supuesto que la persona fue detenida y los pájaros fueron rescatados de esta esclavitud. El contrabandista había sido capturado previamente, intentando, adivinen, contrabandear pájaros, pero no está claro si alguna vez fue acusado por cualquiera de estos casos o incluso si ha ido a la cárcel. Si hubiera subido al avión, seguramente hubiera tenido un viaje bastante incómodo y molesto, no solo para él, sino para sus compañeros de asiento.
5 millones de libras esterlinas. Era lo que valía este envío de hermosas alfombras tejidas a mano. Año 2014. Los agentes de seguridad del aeropuerto de Manchester entraron en acción cuando los hábiles perros rastreadores comenzaron a hacer ruido alrededor de este montón de alfombras enrolladas. Cuando la mercancía fue desenrollada y registrada, no se encontró ningún rastro de drogas, pero realizando un control más estricto, descubrieron algo sorprendente. Las drogas habían sido escondidas de manera experta dentro de las alfombras, ya que estaban empaquetadas hábilmente en fundas con forma de hilo, que se parecían al hilo usado para tejer las alfombras. Estaba hecho con tanta habilidad que a la policía le llevó largos periodos y un trabajo realmente minucioso para poder retirarlo todo. Las hebras tenían más de 50 kilogramos de heroína. Era un cargamento de 46 alfombras y estaba hecho a mano. En Pakistán había sido enviado a través de Abu Dhabi. No está claro dónde se tejieron las drogas en las alfombras, pero 2 hombres fueron arrestados en relación a este evento. Anteriormente, hubo informes de que los cárteles de la droga en China utilizaban las alfombras hechas en Afganistán y Pakistán para enviar heroína. Las autoridades decían que en el proceso inyectaban la sustancia ilegal en pequeños tubos de plástico para que sean envueltos en fibras que simularan hilos y luego se tejerían en las alfombras. Este sofisticado procedimiento desafiaba a todos los métodos de detección conocidos, pero claro, no pudo con los perros rastreadores. Implantes mamarios con drogas. Es aterrador lo que esta gente está dispuesta a hacer con tal de salirse con la suya. Intentando transportar drogas ilegales a través de las fronteras y aeropuertos, esta mujer dejó su vida de lado, ya que lo arriesgó todo. No llevaba las drogas adheridas a ninguna parte de su cuerpo, sino que estaban dentro de él. Las autoridades del aeropuerto quedaron en shock cuando descubrieron esto. Se trataba de una colombiana que fue encontrada en el aeropuerto de Frankfurt con heridas recientes de una operación y se notaba a simple vista que tenía un dolor tremendo. Pero cuando se acercaron los investigadores, notaron que sus respuestas eran incoherentes y vagas y además se puso muy nerviosa. En una revisación, encontraron sus vendajes ensangrentados que cubrían estas cicatrices recientes de una operación que parecían haber sido realizadas durante las últimas horas. La policía decidió llegar hasta la raíz del asunto. La llevaron a un hospital y los médicos confirmaron que había recibido un implante mamario. Pero eso no era todo. Los implantes eran trozos de cocaína que estaban envueltos en láminas de plástico y se valoraban en más de $200.000. Esta no es la única vez que sucede algo similar. En Madrid, en 2014, una mujer fue llevada aparte para ser investigada por un comportamiento sospechoso. La búsqueda reveló que sus senos se sentían y que se veían irregulares y llevó a más interrogatorios y por supuesto la mujer se fue poniendo cada vez más nerviosa. Allí fue que declaró que llevaba implantes mamarios intervenidos. Cuando se la quitaron, tal fue la sorpresa de las autoridades que era un gran cargamento de 2 kilogramos de droga en sus implantes. Rick Latius era uno de esos hombres que lo sabían todo. Se trataba del cerebro detrás de muchas operaciones de contrabando, propietario de Air America, la empresa responsable de realizar los cambios personalizados en los aviones, realizar mejoras de lujo para los clientes que traían sus pequeños aviones privados. Pero para él, esta empresa cambió cuando hubo una crisis económica que afectó a su clientela habitual y amenazó con enviar a su empresa a la quiebra. Allí fue cuando comenzaron a llegar nuevos clientes y intentaron hacer un nuevo camino. En ese momento, Rick se contactó con los varones de la droga de los Estados Unidos y rápidamente descubrió este negocio alternativo. Allí desarrolló un método prácticamente invencible para contrabandear drogas a territorio estadounidense. Un pequeño avión modificado para viajar a miles de kilómetros podía llevar 3 veces más que su capacidad de combustible normal, ya que tenía un motor más fuerte y con mayor potencia. Ahí se convirtió en un contrabandista experto. Incluso
Obtuvo su certificado de la FAA que legalizaba las modificaciones y adquirió una lista de ubicaciones de radar y de rutas de vuelo de un agente corrupto del FBI para intentar ir por un camino y no ser descubierto. Por supuesto que también se cree que tenía complicidad de funcionarios de la DEA, incluso de políticos. Transportó con éxito enormes toneladas de cocaína en cientos de viajes y ganó más de $1 millón por viaje. Por supuesto que para las autoridades, descubrir a este delincuente era como dar con el premio gordo de Navidad. Esta persona logró importar 1.000 kilogramos de drogas a los Estados Unidos metiéndolas dentro de baterías, en las llantas de los automóviles y también en los parachoques. ¿Cómo crees que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró las drogas? Bueno, podemos leerte en los comentarios. Existe un capítulo de un programa que se llama Guerras Fronterizas en la red National Geographic. Es una prueba de que cualquiera puede ser un contrabandista, incluso una familia. Hubo un capítulo donde mostraron a una familia inocente, pero no lo eran en absoluto, sino que estaban contrabandeando una enorme cantidad de dinero en efectivo del cártel. Se trataba de un marido, su esposa y sus 3 hijos que frenaron en un cruce fronterizo con una camioneta blanca. Le contaron a las autoridades que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que compraron útiles escolares. Podría ser una historia real, pero los agentes de la frontera notaron algunas marcas en el maletero y que los limpiaparabrisas estaban manipulados, ya que el auto es nuevo. Los rayones se notaban demasiado. Es allí cuando se deciden a investigar más y al abrir el capó notan un panel en la parte trasera que parece ser una pared y al intentar abrirlo descubrieron 26 paquetes que tenían al menos $400.000 de cocaína. Los trabajadores de la frontera contaron que luego remolcaron el auto hasta el lote de incautaciones para realizar más controles y pasaron las próximas 5 o 6 horas contando el dinero que llevaban. Algunos delincuentes se vuelven cada vez más creativos. Aquí, los servicios penitenciarios descubren muchas cosas. Ahora, en 2017, se publicaron imágenes que muestran a una pandilla utilizando un dron para realizar entrega de artículos de contrabando por un valor que podía llegar a $1 millón. El cabecilla de esta banda dentro de la prisión organizó todo y el resultado de sus acciones fue que aumentaron su condena a 7 años y 2 meses de prisión. En las imágenes se ven 2 personas subiendo la cerca con una bolsa amarilla y con un dron, y luego proceden a atar la carga con hilo de pescar al aparato. Lo volaron desde un campo cercano hasta los terrenos de la prisión, pero fueron captados por la cámara varias veces, tomando artículos como armas, drogas, teléfonos e incluso una televisión portátil. Las cámaras dentro de la prisión mostraron al cabecilla con un gancho improvisado, atrapando la línea atada al dron para traer algunas golosinas y los demás productos. Cuentan las autoridades que habían realizado al menos 50 vuelos. Ya hemos visto otro caso similar en nuestro canal. María del Mar es una mujer embarazada de 19 años, cuyo esposo cumplía una sentencia de prisión de 20 años por varios delitos. En una visita conyugal, ella tomó una maleta grande. Inicialmente no levantó ninguna sospecha. Después de todo, ella se estaba quedando con él, por lo que necesitaba algo de ropa para cambiarse y eso es habitual. Pero cuando intentaba retirarse, los guardias notaron que luchaba un poco para transportar su maleta. El equipaje parecía más pesado y más incómodo, y María estaba un poco nerviosa. Por supuesto que le empezaron a hacer preguntas y se puso cada vez más nerviosa. Dentro de esta maleta estaba su esposo, quien solamente tenía puesto calcetines y calzoncillos. Obviamente que fue enviado de regreso a su celda, y creemos que aumentaron su condena. Un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la madrugada en un Mitsubishi negro, porque algo ha parecido sospechoso. Las autoridades enviaron a la conductora y a su vehículo para una inspección más detallada. Nada parecía raro hasta el momento. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante en el automóvil, pero cuando los oficiales involucraron al equipo canino rápidamente se dieron cuenta de que no era así.
Los perros se mostraron particularmente interesados en el asiento trasero. Debajo de los cojines del asiento, descubrieron un compartimiento que no era de fábrica y en su interior había un ciudadano mexicano de 48 años que fue detenido y llevado a la cárcel del condado. Las drogas dentro de los vehículos siguen siendo un problema enorme en todo el mundo. El ojo de los investigadores los llevó a descubrir alrededor de $200.000 en drogas escondidas dentro de un asiento. Año 2017. Alrededor de las 9 de la mañana, los agentes fronterizos inspeccionaban este vehículo, pero la unidad de caninos alertó a los oficiales que algo andaba mal. Fue cuando se solicitó al conductor de 42 años que se sometiera a una inspección secundaria, y allí encontraron 5 paquetes sellados de drogas dentro de los asientos traseros, aproximadamente 25 kilogramos de drogas, con un valor en la calle de unos $200.000. Este hombre se vistió como un asiento de automóvil. Aunque no es un contrabando, el hombre intentó cruzar la frontera escondida. La persona se vistió como un asiento para el automóvil y otros conductores estaban sobre la camioneta. Para el año 2012, los presuntos contrabandistas habían instalado rampas en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de la esquina sureste de California, junto a las dunas de arena imperiales, y luego intentaron conducir un vehículo todoterreno sobre la valla fronteriza, que tenía 14 pies, unos 5 metros. Como se imaginan, esto no salió según lo planeaban, ya que el jeep quedó atascado en lo más alto de la barrera. Allí fue cuando fue divisado por los agentes de la frontera y que notaron que estos contrabandistas intentaban liberarlo. Por supuesto, se acercaron hasta el vehículo y esta gente corrió nuevamente hacia México para escapar de ser atrapados. El jeep estaba vacío, pero seguramente no lo estaba antes, ya que probablemente estaba lleno de contrabando antes que se atascara en esta cerca. Esta no es la primera vez que las personas intentan cruzar el muro fronterizo. Ya se había realizado con éxito muchas veces, pero los ocupantes del vehículo habían sido capturados inmediatamente. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. En este top te mostraré algunas de las cosas más increíbles que han pasado por los aeropuertos. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas
Pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente, se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar
le ocurrió a una mujer haitiana en 2006 luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal y no dejes de ver nuestros increíbles capítulos de Alerta y Curiosidades en los aeropuertos.